Bueno, allí lo tenemos, ¿eh? Julián Guarino nos va a hablar del blanqueo. Que todavía hasta el está medio gris. momento está un poquito ahí, cuesta arrancar, ¿no? Hay muchas consultas, pero aparentemente es poca la gente que se adhiere. Sí, a ver, unos 40 millones de dólares aproximadamente es lo que ha resultado hasta ahora de lo que es este blanqueo, que está vigente, digo porque hay gente que ni siquiera sabe que ya está vigente. Han pasado 40 días desde que se sancionó la ley en el Congreso y desde que se homologó. Y en ese contexto uno se pregunta, bueno, pero a ver, ¿por qué están entrando tan pocos dólares o por qué se está declarando tan poco en la Argentina? Hay dos problemas centrales que están impactando y mucho en lo que es la evolución de este blanqueo, que hay que decir que tiene muchas etapas, que llega hasta fines de marzo del año próximo y que desde el vamos se descontaba que iba a ser una lenta progresión justamente la de este blanqueo, si bien hasta ahora al menos está resultado bastante sorpresivo el hecho de que al menos se haya declarado tan pocos activos, tan poco dinero en efectivo. El primero de los problemas es que hay provincias argentinas, muchas, que no han adherido todavía al blanqueo. Hay 5 hasta ahora nada más, ¿no? Creo. Exactamente. Yo tengo acá el listado de las que han adherido, que es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta, ¿no? Son estas 5. Y después el resto del país todavía no ha adherido. ¿Y cuál es la razón de que no adhirieron hasta ahora al menos, bueno, Julián? hay muchas, pero la central tiene que ver con la cuestión política, es decir, que los gobernadores lo están utilizando en gran medida como moneda de cambio para algún otro tipo de negociación, muchas de las que hacíamos referencia hace apenas algunos minutos, pero además porque significa para las provincias una exención impositiva importante. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de un Estado nacional, provincial o municipal? Los impuestos. Entonces, en la medida donde vos le perdonás al contribuyente impuestos, esto se llama blanqueo, bueno, ahí exige algún tipo de medida alternativa para muchos o señal alternativa de que el gobierno nacional va a terminar compensando lo que es esa exención impositiva. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer el caso de una provincia como Entre Ríos, que tiene a determinado tipo de contribuyentes que quieren adherirse al blanqueo. Cuando se adhiere al blanqueo necesita que las condiciones sean similares, tanto las de los impuestos nacionales como también la de los impuestos provinciales, es decir, que te perdonen tanto el impuesto nacional hacia atrás como también el impuesto provincial. Y hasta los municipios, por ahí en algunos casos. También. Ahora, si la provincia no adhirió, lo que tenés es un Estado nacional que te perdonó los impuestos, pero un Estado provincial que va a venir a cobrarte ingresos brutos hacia atrás, cuando vos declarés que tenés un determinado activo. Sí. Entonces, eso es uno de los principales cortocircuitos que hoy está teniendo lugar y por eso el blanqueo avanza tan lento. El segundo de los puntos tiene que ver con lo que es el tipo de cambio al cual se va a terminar blanqueando o declarando lo que son los activos. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice, señor, si usted va a blanquear, usted me tiene que declarar de cuánto es su activo, vamos a suponer que es dinero en efectivo, sí, y lo tiene que pagar el impuesto al tipo en pesos, ¿no? Al tipo de cambio del día 22 de julio. Cuando uno busca en el listado cuál es la cotización del dólar el día 22 de julio de este año, descubrís que es 14 pesos con 81 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos que tenés que pagar un impuesto para blanquear tus activos, ese impuesto lo vas a pagar en pesos al tipo de cambio de 14,81. Pero cuanto vos más esperás en el año, o incluso si llegás hasta el año próximo, es decir, cuanto más esperás, menos vas a terminar pagando por ese impuesto. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio va subiendo. Es decir, que cuando vos tengas que pasar tus dólares a pesos para pagar el impuesto, cuanto más esperás, mayor cantidad de pesos te van a dar por esos dólares y en definitiva siempre el tipo de cambio al cual vos vas a pagar los impuestos está congelado en 14 pesos con 81 centavos, ¿se entiende? Es decir, cuanto vos más esperás, vamos a suponer que el dólar está a 16 o 17 en algún momento, y vos tenés que vender dólares para pagar ese impuesto, vos lo vendés a 16 o 17, pero cuando vas a pagar el impuesto, lo terminás pagando a 14,81. Entonces, cuanto más esperás, mayor rentabilidad tenés en esta operación que es el blanqueo, y por eso también hay quienes están diciendo nos equivocamos en ponerle dentro de la ley
una fecha específica para liquidar justamente lo que es el impuesto. Entonces son dos factores que están pesando y mucho, y un poco cuando uno repasa lo que son las características y cómo está evolucionando, lo que descubre es que hay otras instancias que se están abriendo o que podrían hacer que la gente empiece a declarar un poco más sus activos, pero que estos dos elementos están pesando en contra. Uno que podría llegar a incentivar el resultado del blanqueo es este, ¿no? Que es que el gobierno está negociando con Uruguay para la obtención de datos que son claves en lo que tiene que ver con las tenencias financieras. Aparentemente ya está todo arreglado eso y obtendría ahí información importante, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque Uruguay es el principal país que tiene, digamos, bienes inmuebles no declarados por argentinos. Departamentos, casas, cocheras, comercios. Bueno, lo que dice la AFIP es, yo lo que quiero es que Uruguay, de última, me informe cuáles son los argentinos que tienen casas, departamentos, etcétera, en Uruguay. Y si deciden no declararlo, que yo tenga el dato. Bueno, viajó, estamos hablando de Alberto Abad, el titular de la AFIP, el fin de semana a Montevideo, y en principio ya habría acordado con el gobierno uruguayo que va a obtener esa información hacia fin de año y que la AFIP va a poder comparar entre aquellos contribuyentes que declaren lo que tienen en Uruguay y aquellos que no declararon, pero de todas maneras el fisco sí va a tener en un registro lo que son justamente estas propiedades. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias.